La función potencia es de la forma f de x igual a x elevado a n, donde los que van a cambiar van a ser los a y los n. El x es una variable que siempre va a estar. Es parecida a la anterior cuando teníamos la función f de x igual a ax cuadrado. Pero en este caso, este de acá igual va a ir cambiando, no siempre va a ser el 2. Después puede ser el 3, el 4, el 5, cualquier número, pero va a ser fijo. Nosotros tenemos que indicarlo. Ahora, va a depender de estos parámetros cómo se va a ver la función potencia. Si se fijan, las dos gráficas son funciones potencia, pero se ven muy distintas una de la otra. Y tenemos que saber qué pasa o cuál de los parámetros hace que cambien de forma. O, bueno, todos cambian de forma, pero la más radical es esta, de ser parecida a una función cuadrática, pasa a ser como una especie de curva S. Y primero vamos a ver aquí que en la primera función a vale 1/2 y n vale 3. En la segunda función g, a vale 3 y n vale 4. Eso es lo más fácil de identificar. Entonces, ¿cuál es el valor de f de 1? Es decir, en vez de x, el 1, yo reemplazo para saber. Entonces yo digo, f de 1 sería igual a 1/2 por 1, que en vez de la x, el 1, elevado a 3. Eso sabemos que 1 elevado a 3 es 1, y 1 por 1/2 1/2. Ya, tenemos cómo calcular los valores. Lo mismo para el g de menos 1, cambio en vez del x el menos 1. Las funciones anteriores pertenecen al tipo de función llamada función potencia, donde es de esa forma que ya lo explicamos, y a es un número real y n es un número entero, distinto de 0. Es decir, n, este n que está aquí, o este n que está acá, puede ser un número entero y eso implica que puede ser positivo o puede ser negativo. Por ahora, en esta clase solamente vamos a ver el caso para los positivos. En la próxima clase vamos a ver el caso que pasa si ese exponente es negativo. Entonces, vamos acá a ver las diferentes gráficas. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué pasa cuando los exponentes son pares, qué pasa cuando A es negativo y cuando A es positivo. Y además saber calcular el dominio y el recorrido. Lo bueno es que igual que la función cuadrática, el dominio de la función potencia va a ser todos los reales siempre y cuando n sea un número positivo. ¿Sí? Entonces, para estos casos que vamos a ver hoy, donde todos los n son positivos, el dominio inmediatamente van a ser todos los reales. El recorrido no, el recorrido va a cambiar de acuerdo al exponente, si es que es par o impar. Entonces, n, que es el exponente, tiene mucho que ver. Ahora, si el a es negativo, como en ese caso, a es negativo, entonces la curva es cóncava hacia abajo. Si la b es negativo, cóncava hacia abajo. El a es positivo, cóncavo hacia arriba. Positivo, cóncavo hacia arriba. Y miren, todos son pares. Por lo tanto, cuando es par, se parecen a la función cuadrática. Ese es el primer análisis. Entonces, si es negativa, cóncava hacia abajo; si es positiva, cóncava hacia arriba, siempre y cuando el exponente sea par. Si es par, esto parece la cuadrática. También tenemos que averiguar qué pasa cuando el exponente crece a un número par muy, muy grande. Aquí está el 2, está el 4, está el 6. Pero ¿qué pasa si fuera elevado a 10? ¿Qué pasa con las formas? Se ve que aquí está la cuadrática
pero también es una función potencia par. Y el recorrido, también tenemos que ser capaces de calcular el recorrido de esto. Recuerden que x, los valores que puede tomar x es el dominio. Vemos que aquí x no tiene ninguna restricción, siempre esto existe. Cualquier x que yo reemplace en la función, existe un valor resultante. Aquí igual, aquí igual, aquí igual. Por eso llamamos que el dominio, es decir, los x, son todos los reales porque puedo reemplazar cualquier real. Ahora, los resultados obtenidos son aquellos en los cuales estoy trabajando con mi gráfica. Sería desde aquí hacia allá. Esos serían los resultados que yo puedo obtener del eje Y. Solo desde aquí, desde el 0 hasta, en este caso, el más infinito. Aquí también, desde el 0 hasta el más infinito. Perdón, desde el menos infinito hasta el 0. Porque siempre se escribe el número menor. Ese sería mi recorrido. Aquí igual sería desde el menos infinito hasta el 0. En cambio acá, desde el 0 hasta el más infinito. Desde ahí hasta ahí son los valores del eje Y que se están utilizando. Del 0 hasta el más infinito. Ya que igual, desde el 0 hasta el más infinito. Ese sería el recorrido. ¿Cómo se puede escribir todo esto? Acá. Yo puedo llegar a decir, el recorrido de la función f, yo puedo decir desde el 0 hasta el más infinito, pero algunos lo abrevian como todos los reales positivos, incluyendo el 0. Y acá también se puede abreviar como que el recorrido de estas funciones f va a ser todos los reales negativos, porque está hacia abajo, significa todos los reales negativos, incluido el 0. Esto es lo que ya vimos aquí, el recorrido. Entonces, en resumen lo que dice ahí, que cuando n es par, tengo f de x de a x elevado a n, y yo sé que n es par, y aparte tengo que saber qué pasa con a. Tengo que cumplir dos condiciones. Ya, yo sé que n es par, y además sé que a es positivo, a es mayor que 0. Implica que el recorrido de esta función van a ser los reales positivos, incluido el 0, porque es cóncavo hacia arriba. En cambio, si a es negativo, implica que el recorrido va a ser los reales negativos, incluido el 0. En resumen, eso es lo que dice en ese párrafo. ¿Y qué pasa si tengo exponentes impares? Siempre el análisis es como los exponentes pares e impares. Si el exponente es impar, se forma una especie de curva como una S. No sé cómo llamarlo. Pero una curva que es simétrica con respecto al 0, 0. Es como si hubiesen tomado la parte de arriba, la hubiesen doblado y lo hubiesen dejado abajo. ¿Sí? Entonces, tengo el 5, el 7, el 3 y el 5. Y el A es positivo, tiene esa forma. El también es positivo, tiene esa forma. Pero si el A es negativo, cambia al otro lado. Es decir, si el A es positivo, viene esta curva desde los X negativos y después empieza a crecer en los X positivos. ¿Sí? Primero es creciente y después sigue siendo creciente. Es decir, toda la curva es creciente. Si es que el A
es positivo. Y acá es decreciente, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y después sigue bajando, bajando, bajando. Entonces, si el A es negativo, es decreciente esta curva en toda su rama. Profe, Dígame, ¿la curva es decreciente? depende. Puede ser creciente o decreciente. Si el A es positivo, siempre esta empieza, imagínense un monito aquí, y empieza a crecer la altura del monito, de donde se encuentra el monito. Siempre de izquierda a derecha. En cambio en esta, si el A es negativo, significa que el A vale menos 2. Aquí está el monito, y siempre empieza a bajar, decreciente. Entonces eso puedo ver yo con el A. Con el exponente yo puedo saber que va a ser una especie de serpiente. Si es negativa, la serpiente va a ir al otro lado. Así. Eso. Todavía no hemos visto nada si es que le sumo algo por fuera, todo eso. Primero vemos la que está, la que está solamente en el origen. Ahora, vamos a ver el dominio del recorrido. El dominio, dijimos que cuando el n era positivo, aquí no importa si es par o impar, si el n es positivo, el dominio de esta función siempre van a ser todos los reales. No importa cuál sea. ¿Por qué? Porque el x puede tomar cualquier valor y voy a tener un número resultante. Yo puedo reemplazar el x por cualquier valor y siempre voy a tener un número resultante. Entonces el dominio sería, cuando el n es positivo, todos los reales. El recorrido son todos los valores i obtenidos. Y se fijan que aquí el i siempre choca con parte de una rama. Entonces se dice que el recorrido van a ser todos los reales. Ahora, no importa si el A es positivo o negativo. Siempre son todos los reales. Porque el i siempre tiene que tener un valor resultante. Y eso pasa aquí. No pasaba el anterior, donde los valores resultantes solamente eran o positivos o negativos, pero no podían ser los dos al mismo tiempo. Entonces, para cuando el exponente es impar, en este caso, es más fácil saber el dominio recorrido porque yo coloco todos los reales números. ¿Sí? Aquí hay un pequeño ejercicio. Determina el dominio del recorrido de la función 5x elevado a 8. Entonces, lo primero que tengo que ver, ¿cómo es n? N, que es el exponente, es par, n es mayor que 0. Ah, Y profe, aparte no N. no, n. Primero tengo que ver n. Hoy día todos los n que vamos a ver van a ser mayor que 0. Pero es que más adelante tenemos que hacer el análisis de n y de a. ¿Ya? Y el a, claro, el a es mayor que 0 también. Pero primero quería hacer los análisis de n. N es par, n es mayor que 0, y aparte a es mayor que 0, por lo tanto es cóncavo hacia arriba. Entonces, si me piden el dominio, siempre el dominio para los n mayores que 0, en esta función, va a ser todos los reales. Y el recorrido de esta función, yo sé que van a ser positivos. Yo me fijo aquí, desde el 0 hasta el más infinito.
Se va a hacer los reales positivos, incluido el 0. Y eso es todo. Vamos a ver la siguiente. Vamos a trabajar con GeoGebra para ir analizando qué pasa si es que el exponente que es n crece mucho, mucho. ¿Cómo es la forma de mi curva, de mi función potencia? Ahora sí. Entonces aquí vamos a graficar primero para cuando el exponente es par. Entonces puedo colocar aquí, puedo escribir f de x o puedo llegar a escribir la y. Y es igual a x elevado a 2. Ya ahí tenemos la que es la cuadrática. Y igual a x elevado a 4. La verde es la x elevado a 4. Ahora vamos a hacer x elevado a 6. Esa es la roja. Hay que ir viendo qué está pasando con esta curva. Y vamos a hacer un caso un poco más grande para que se aleje de todo esto. Veamos en el extremo qué pasa con x elevado a 22, que es la azul. ¿Qué está pasando? Se está transformando cada vez en algo más recto en su base. Primero una curva. Claramente el x elevado a 2 es una curva que es la cuadrática. Después la verde, que es x elevado a 4, se acentuó un poco, que la base era un poco más plana. En x elevado a 6, un poco más plana, pero en el x elevado a 22 se puede ver claramente que esto se vuelve muy, muy cuadrado abajo. ¿Tiene curva? Sí, tiene parte curva, pero cada vez se acentúa. Yo le digo que se empieza a volver como una tacita. Y obviamente si yo voy más al extremo, a ver si es que lo alcanza a calcular el GeoGebra, con x elevado a 40, a ver si que lo alcanza a calcular. Sí, el naranjo se vuelve cada vez más cuadradito. El crecimiento o la forma en que se coloca más cuadradito no es tan rápida. Si se fijan, del 22 al 40 igual subimos harto y no se notó tanto lo cuadrado. Después de cierto exponente, esto ya no puede cambiar tan drásticamente la forma de la curva. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotros le colocamos cosas negativas? Adelante, el A es negativo ahora. Todo esto el A vale 1. ¿Qué pasa si lo hacemos negativo? Solo negativo por ahora. Menos x elevado a 2. Claro, cambió al otro lado. Menos x elevado a 4. Cambió al otro lado. Entonces pasa lo mismo que pasaba en la cuadrática. Que en el fondo la propiedad se mantiene, pero cambia de lado. Entonces ahora vamos a mover solamente para verlo mejor. Y claro, lo mismo que pasaba arriba, pasa abajo, pero cambia de lado. Por lo tanto, cuando cambia de lado, no cambia el dominio, porque cambia el recorrido. En este caso, todos tienen recorrido desde el menos infinito hasta el cero. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando son impares. No, antes de esto, la 2 dice que grafiquen simultáneamente las siguientes funciones y respondan. Tengo todos x elevado a 4, pero le cambiaron la a. Vamos a ver ese análisis. Y es de la parte 2 de su guía. Entonces, mantuvieron su potencia en el fondo, pero les fueron cambiando el a. Primero colocaron 0.05 x elevado a 4.
¿Qué le pasó? Ahora nuestra curva de referencia es esta, la negra, es x elevado a 4, pero si yo le coloco un número pequeño entre 0 y 1, esta curva se enancha. Y si yo le coloco algo más grande, como 3 x elevado a 4, en comparación a la original que es la negra, esta tiende a ir al eje Y, se empieza a achicar. Pero vamos a ir un poco más a los extremos. Y igual a 12x elevado a 4. La morada tiende a ir hacia el eje Y. Es decir, lo mismo que sucedía en la cuadrática está pasando acá, en el elevado a 4. Y si yo hago el análisis con el elevado a 6, el elevado a 6 va a ser la negra. Pero todo lo voy a hacer elevado a 6. Todos tienen parecida la forma del x elevado a 6, la x elevado a 6, que la original es la negra, y si yo lo multiplico por un número, en este caso el a es un número pequeño entre 0 y 1, se enancha, como el azul. Y si yo voy colocando números más grandes, como el 3, se empieza a achicar. Como el 12, se empieza a achicar más. La misma regla que pasaba con el x cuadrado, pasa aquí. Entonces, si yo tuviera un número muy, muy pequeño, el a, en este caso el que multiplica la potencia, como 0.007 x elevado a 6, yo puedo predecir lo que va a pasar. Claro, se enanchó mucho más. Vamos a cambiar el color porque el color está muy parecido al anterior. El color es... Sí, se me cambió de pantalla. Vamos a colocar verdes. Entonces, la regla se cumple. Eso es el análisis que tenían que hacer aquí. Si la negra es la original, que en este caso de aquí elevado a 6, si yo le multiplico el A positivo, pero entre 0 y 1, se empieza a enganchar. Sí, hay una dilatación. Y si es entre 1 y algo más grande, empieza a contraer. Si fuera negativo el A, lo mismo sucede, pero todo va a estar hacia abajo. Todo esto va a cambiar abajo. Vamos a colocarle el primero negativo. ¿Ven? Ahora se coloca abajo. Las reglas son las mismas, pero van a estar en el eje abajo. El otro, negativo, está abajo. Y el otro, también negativo, se baja. La regla es la misma, pero ahora va a estar abajo. ¿Qué cambia aquí? Cambia el recorrido. Vamos a ir aquí, a la guía. En la 3 hay que simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, dibujar las funciones. En una misma gráfica dibujan todas esas funciones y ven qué pasa. Esto es una exponente impar, función potencia impar, y igual fueron números pequeños, el 1, el 7 y un número más grande. Y es el mismo análisis que se hace arriba. Acá abajo, la única diferencia es que aparecen funciones negativas. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa con esas funciones negativas solamente en la gráfica. No vamos a hacer un análisis muy profundo porque el análisis profundo viene después de la otra clase, ¿ya? Entonces, tengo 8x elevado a 4 y menos 5x elevado, no, 5x elevado a menos 4. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a borrar esto.
En realidad lo que quiero ver acá es qué pasa con las potencias negativas. El primero, ¿cuánto era? 8x elevado a 4. Ya, esa es la original, normal. Es par, así que es parecido a una cuadrática, pero un poco más chatita aquí abajo. Y como el 8 es grande, se contrajo y se tiende a ir al eje Y. Ahora vamos a ver la otra, que es 5 elevado a x, 5x elevado a menos 4. 5x elevado a menos 4. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a esta gráfica? ¿Se ve igual a la otra? Se ve súper distinta. Es una especie totalmente nueva. Sí, Agustín, si no importa si después esto va a quedar grabado, ¿ya? Igual gracias por avisar. Entonces cambia a una forma distinta, por eso se va a analizar después. Y nos queda, dentro de la guía, 9x elevado a menos 6. Vamos a ver, 9x elevado a menos 6. Que sería en este color como grisáceo. Vamos a cambiar el color, es muy feo. No se nota mucho, le voy a poner verde. Ahí sí. Las que son negativas se parecen en forma. Pero si son positivas o negativas, lo vamos a analizar después, ¿ya? Solamente porque vean que la forma es súper rara. Estas dos verdes pertenecen a una misma función. Estas dos moradas son una misma función. Y la negra es una función potencia par. Antes de esto, arriba hay un resumen. Justo arriba. De cómo es la forma, si es que la es positivo, si la es negativo, si es que el n es par, si es que el n es impar. Entonces tengo 4 gráficas distintas. Y por lo tanto tengo 4 posibles recorridos. Recordemos que cuando el n es positivo, siempre cuando el n es positivo, siempre el dominio son todos los reales. Aquí le vamos a ir agregando que para el recorrido son todos los reales. Acá igual. El recorrido son todos los reales. Y aquí es donde cambia el recorrido. Acá el recorrido son los reales positivos, incluye el 0. Voy a escribir que es el recorrido, porque si no, se me acuerdo. El recorrido son los reales positivos, incluye el 0. Acá el recorrido, los reales negativos, incluye el 0. Y eso me va a servir para después. Es un pequeño resumen que ya veo. Entonces dice, ¿cuáles de las siguientes funciones son función potencia? Tengo que ver que la forma de la función potencia es algo así. AX elevado a n. Es decir, el A debería yo conocerlo y el n también. Un ejemplo particular sería así. Donde yo conozco el que multiplica el x y conozco el exponente. En este caso, el f está mal, porque dice que el que va cambiando es el exponente, y acá nunca el exponente es el que va cambiando, el exponente debería ser un número conocido. En algún ejercicio tal vez tendría que encontrarlo, pero siempre tiene que ser un número que yo pueda conocer, no que vaya reemplazando. Entonces no sería función potencia. Esta sí cumple. ¿Por qué? Porque hay un 1, que sería el A, hay una X, y en el exponente yo conozco el número que va, yo sé que es un número impar. Este también, aun cuando el X esté elevado a una potencia negativa,
Sabemos que el n podía ser positivo o negativo. Pero hoy solamente estamos analizando el positivo, pero sí existe como función potencia. Este también, y este también, porque es la función potencia que fue trasladada, es decir, se le sumó algo y la gráfica se va a mover por un lado o para el otro, pero sigue siendo función potencia. Y acá dice, sin construir la gráfica, determina el dominio del recorrido de las siguientes funciones. Entonces, miren, 7x elevado a 8. Entonces yo aquí la tengo que posicionar. Tengo f de x es igual a 7x elevado a 8. ¿Y en cuál de todas estas estaría? El A es positivo o negativo, el A es positivo, entonces sería en esta área, A positivo. Ahora, ¿el N es par o impar? El N es par, entonces sería este de acá. Tengo el tiro del recorrido, que es todos los reales positivos, incluido el 0. Y tengo que el dominio son todos los reales. Y listo. Con este análisis simple podemos saber si es que es... Aquí están todas las respuestas en realidad. Entonces, para esto, el dominio siempre va a ser todos los reales. O sea que igual puedo decir al tiro que el dominio, sin hacer ningún análisis, son todos los reales. Acá el dominio de esta función f, todos los reales. El recorrido aquí son todos los reales positivos, incluido el 0. Acá, por la b puedo hacer lo mismo. Voy arriba de la tabla y me ubico. El a es positivo o negativo, es negativo. Es par o impar, es par. Entonces, yo sé que el dominio son todos los reales y el recorrido son todos los reales negativos, incluido el 0. Arriba va a estar en la tablita todo. Miren, este parece difícil, el E. Entonces, el A es positivo o negativo. No importa si es que es un número real, si es que es un número entero, si es que... No, positivo o negativo, positivo. ¿Es par o impar? Es par. Entonces, con esa información yo voy arriba de la tablita y digo, ah, pero si es par, y aparte es positivo, el recorrido siempre va a ser los reales positivos, pero el 0. El 3 dice, dibuja en un mismo gráfico las funciones f de x elevado a 6, f de menos de x elevado a 6, perdón, g de x igual a menos x elevado a 6 y h de x igual a 5x elevado a 6. Y luego responde a las semejanzas, la diferencia, esto todo lo pueden hacer en su GeoGebra. Lo mismo acá en el 4, un pequeño análisis, tienen que graficar en el GeoGebra y responder las semejanzas, la diferencia entre la gráfica P y Q. Ustedes para graficar en GeoGebra pueden llegar y cambiar, en vez de todo esto, P de X, por la Y, igual a X elevado a 3. En vez de la Q, todos también pueden colocar la Y, menos X elevado a 3. ¿Sí? Y tienen que responder. Esta parte ya tienen que hacerla ustedes. No queda más. ¿Sí? No queda. Eso sería la clase. Espero que les haya ayudado.